Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a ver algunos métodos de cálculo del PIB. Eh, el PIB es una variable complicada de poder obtener esa información porque es una acumulación macro de toda la producción de bienes y servicios que se hace en el país durante generalmente un año, ¿no? Así que las actividades son múltiples, la producción es múltiple, de tal manera de poder tener la contabilidad exacta de eso es muy difícil y existen diferentes métodos para poder hacerlo. Para ello, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para poder ver un ejemplo que encontré en internet hace muchísimo tiempo, no recuerdo exactamente quién lo puso en internet, me pareció interesante como un complemento para poder entender en términos prácticos eh, cómo, cómo se calcula y cómo tiene que ver, digamos, con los diferentes métodos, ¿no? Valor agregado, que se está dando a través de los factores de producción de bienes y servicios. Bueno, veamos el ejemplo. Compartir pantalla. Vamos a ver este. Y ya tenemos el ejemplo que quería mostrarles a ustedes. Bueno, cuando estamos hablando del PIB, como hemos mencionado antes, es el valor total de todos los bienes y servicios finales que son producidos al interior de un país, o sea, dentro de las fronteras de un país, independientemente de los capitales de donde provengan. Estos bienes están valorados a precios de mercado durante un cierto periodo dado, generalmente es el año, pero también se hacen comparaciones a veces trimestrales, semestrales, eh, el comportamiento, digamos, que puede haber durante un periodo más largo de tiempo, comparando, digamos, para verse qué está pasando, digamos, a lo mejor con los ciclos, ¿ya? Eh, las evoluciones, si se están cumpliendo o no, digamos, determinados programas. En general, los países tenían como costumbre desarrollar planes quinquenales, por lo menos en la órbita socialista, se hacían así, de tal manera de que las comparaciones tenían que ser en el fondo de cómo evolucionaban anualmente y acorde a la planificación del quinquenio, ¿no? Lo importante en tener en cuenta aquí es para poder definir lo- los términos que nos permitan poder saber de que estamos calculando bien ese PIB, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tendríamos que ver es que son bienes finales y que algunos de esos bienes finales son materia prima de otros productos. La materia prima son todos aquellos materiales que se extraen principalmente de la naturaleza y que constituyen la base de algún producto, como por ejemplo el trigo. El trigo se extrae de la tierra y ese trigo, digamos, es la base de un producto, en el caso el pan, las galletas, algún otro tipo, digamos, de masas que eventualmente se puede hacer, ¿no? Con esta harina, ¿no? Em, la harina del trigo, entonces, es un bien final que proviene del proceso de molienda del trigo, y el pan en general es un bien final realizado con harina de trigo. Digo que en general porque si la empresa se dedica a producir sándwich, entonces eh, es un insumo, ¿no? Que necesita para poder producir el bien final que son los sándwiches. Ahora, ¿cómo evitamos la doble contabilización en el cálculo del PIB? Porque estamos viendo que hay materia prima que se convierte en un bien final y ese bien final puede ser de alguna materia, de alguna manera, eh, un insumo básico de otro producto final. Como estábamos hablando, digamos que el trigo nos provee finalmente la harina, con la harina se puede producir pan, con el pan se pueden producir sándwiches, y se va provocando una cadena de productos en que bienes finales pasan a ser insumos de otros, y entonces, al final de cuentas, partimos con la harina y terminamos con los sándwiches, y bueno, ¿y cómo se contabiliza qué entre medio, no? ¿Cómo evitamos que se doble contabilice? Si estamos trabajando con autos, hay una firma que está produciendo neumáticos y otra que está produciendo los autos, pero los autos andamos con neumáticos y llevan 5 neumáticos. Y entonces, ¿cómo evitamos la doble contabilización de que los neumáticos que produce Goodyear, por dar como ejemplo, ¿ya? Una cantidad de ellos están en estos autos que se están elaborando y vendiendo?
de tal manera que se podría provocar una doble contabilización. Y estaríamos falseando entonces el indicador. ¿Cómo se evita esa doble contabilización? Es como la pregunta, digamos, porque esta variable, que es una variable de flujo, no es fácil de medir. Se puede visualizar entonces ese PIB de tres formas, como la suma del valor agregado de cada una de las empresas de la economía, independiente del tipo de bien o servicio que éstas produzcan, la suma del valor bruto de la producción de todas las empresas de la economía, con la excepción de aquellas que producen bienes que serán utilizados como insumos en el proceso productivo de otras empresas, por lo tanto pasarían a ser bienes intermedios. Y el pago total a los factores, ¿no? Que es el método para los factores de producción y por lo tanto el método de las rentas o el de pago a los factores. Ahora bien, estas definiciones que aparentemente son claras, para el que está aprendiendo, digamos, no resulta ser tan clara y por lo tanto es más fácil verlo a partir de un ejemplo, ¿ya? Y para este ejemplo de método de cálculo del PIB, lo que vamos a utilizar son tres empresas, American Ore, American Steel y American Motors, ¿no? La primera, como lo dice American Ore Incorporated, es una empresa minera, extrae el mineral de hierro y vende toda su producción a American Steel, que en 5.300 unidades monetarias. Y American Steel, como la palabra dice, lo que va a producir es acero y vende toda su producción de acero anualmente a American Motors Incorporated, quienes la utilizan para producir automóviles, ¿ya? Y vende toda su producción anual en los mercados. American Ore pasa desde la extracción del mineral de hierro a obtener este mineral de hierro en su elaboración, y esta vale 5.300 unidades monetarias, que es el valor en la que lo va a vender a American Steel. American Steel va a comprar este hierro en 5.300 unidades monetarias, le va a dar un valor agregado, proceso, de tal manera de que va a elaborar, a producir con ello, qué sé yo, acero, que va a ser su bien final, ¿ya? Y ese bien final lo va a vender en 12.500 unidades monetarias a American Motors, que lo compra para producir automóviles, cuyos automóviles, el proceso final, tendrán un precio de 30.200 unidades monetarias. Las estructuras de costo de American Ore, American Steel y American Motors son las siguientes. Las vamos a ir desglosando a medida que las vamos viendo y vamos a ir viendo entonces al final, digamos, los distintos métodos de cálculo de ese PIB. El valor de las ventas de American Ore son 5.300, y lo que está vendiendo en esas 5.300 unidades monetarias es el hierro como producto bien final, ya, del proceso minero. Para ello, entonces, pagó 2.000 en salarios, que sería el factor de producción relacionado al trabajo. Pagó 1.000 en intereses por los créditos que puede haber obtenido, digamos, en el sistema financiero y bancario. 200 en arriendo, 1.000 en dividendos a los dueños, digamos, de la empresa. Por lo tanto, esos son dividendos que nacen de las acciones. Y se quedó con 1.600 en beneficios, que son utilidades no distribuidas en principio. Si sumamos todo, 2.000, 1.200, 1.000 y 1.100, tenemos que la empresa gastó un total de 5.300 y vendió en 5.300, ¿ya? Ese hierro. ¿Cuál fue el valor agregado o añadido en todo el proceso productivo? 5.300, porque partió de una extracción y por lo tanto no tenía un valor inicial o intermedio, sino que era cero, porque lo comenzó a sacar, a extraer de la tierra, y finalmente le agrega valor con todo este trabajo, con la producción de hierro, desde tomar las colpas, chancarlas, procesarlas, y finalmente llegar a este mineral de hierro que va a vender a American Steel para que procese y elabore, digamos, acero, ¿no? Así que en ese proceso añadió la empresa 5.300 unidades monetarias. Veamos cómo sigue a continuación esto. A continuación, entonces, nos encontramos con American Steel, y American Steel va a comprar en 5.300 unidades monetarias, y ahí aparece el hierro, que es un bien intermedio que está consumiendo. Este lo va a terminar vendiendo en 12.500 unidades monetarias, ya está vendiendo a cero, ¿ya? Pagó 3.700 como factor de producción de los salarios del trabajo, 600 en intereses, 300 en arriendo, 200 en dividendos. Aquí
muy pocos dividendos repartidos, digamos, para la empresa que es, acorde para sus accionistas, pero conservó una gran cantidad, 2.400 unidades monetarias como beneficios. Entonces son utilidades no distribuidas, que las tiene la empresa y habría que ver por qué estratégicamente está haciendo esto. Si yo sumo los 3.700, 600, 300, 200 y 2.400, suman 12.500, que es el valor que finalmente va a vender esa producción de acero, ¿no? Y si contemplo qué pasó entre medio, digamos, como valor añadido o valor agregado, eh, compró bienes intermedios en 5.300, que es como el insumo básico necesario para poder producir el acero, que era el hierro, en 5.300, y finalmente le da un valor agregado a través de los procesos de elaboración de este acero, pagando los distintos factores de producción, entre ellos salario, intereses, arriendo, dividendos, y obtiene además unos beneficios de 2.400 unidades monetarias. Finalmente lo venden en 12.500, pero partió de 5.300 y llegó a 12.500, por lo tanto el valor agregado es la diferencia entre los 12.500 y los 5.300. Así que el valor añadido o agregado en el proceso productivo de acero son 7.200 unidades monetarias. Veamos a continuación qué pasa en el tercer proceso. En el tercer proceso es American Motors quien está comprando ese acero, American Steel, y para producir automóviles. Así que lo está comprando en 12.500 unidades, que es el precio del bien intermedio, ese hierro, ese acero que le va a poder permitir producir automóviles, y gastó en 10.000 en salarios, 1.000 en intereses pagados, 500 en arriendos, 1.000 en dividendos, 5.200 en beneficios. Y bueno, la suma de 10.000, 1.000, 500, 1.000 y 5.200 da más los 12.500, va a dar estos 30.200, que es el valor final de la producción de automóviles de American Motors. El valor añadido agregado, bueno, 7.002 a 17.007, perdón, de 12.500 a 30.200, perdón, el valor final, 12.500, que fue el acero, y 30.200, el valor al que se vendió, a 30.200, al valor al que se vendió los automóviles, la diferencia son 17.700, que es el valor añadido agregado. Veamos, aquí tenemos una matriz que en el fondo representa datos contables y por lo tanto las sumas, tenemos sumas horizontales, sumas verticales y finalmente todos deben coincidir. Veamos entonces. Si yo contemplo las sumas horizontales, tengo los salarios, los intereses pagados, los arriendos, los dividendos y los beneficios. Y puedo decir de que en todo este proceso productivo, desde el momento que se comienza el proceso de extracción de ese cuerpo mineralizado que es el hierro, hasta el proceso final donde hay automóviles elaborados que se han vendido, y se han producido y se han vendido, se gastaron en total 15.700 unidades monetarias solamente en salarios. Es decir, 2.000 ya en la producción de hierro, 3.700 en la producción de acero, 10.000 en la producción de automóviles. Total, la suma total de los salarios pagados en todo ese proceso son 15.700. Esa es la suma del factor trabajo. La suma de los factores por intereses van a ser 2.600, 1.600 y 1.000, 1.000 en el hierro, 600 en el acero, 1.000 en la producción de automóviles. Los arriendos, 1.000, los dividendos, 2.200, y los beneficios son 8.700, ¿no? Eso es lo que finalmente quedó como utilidades no distribuidas, el acumulado, ¿ya? El agregado de todo el proceso. Entonces, la suma en la línea inferior, ¿ya? En la fila inferior, de los valores añadidos o agregados, ¿ya? Son 5.300, 7.200 y 17.700. Y esa suma, si nosotros lo vemos, da 24, 29, 30.200. Es la sumatoria de los valores añadidos, son 30.200.
Y ahí tendríamos la forma tradicional de cálculo del PIB. Se calcula el PIB a través, si bien es la sumatoria de los P por Q, ¿ya? Eh, siempre contemplando solamente los valores agregados o añadidos para evitar la doble contabilización. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Solamente los valores agregados o añadidos, la suma de ellos me da 30.200, que es el PIB. Pero, por otro lado, tenemos que el pago total de los factores de producción también da 30.200, que sería una segunda forma de poder calcular ese PIB. Y por último, tenemos que el PIB, en forma tradicional, como partí diciendo inicialmente, que es la sumatoria de los P por Q, los productos finales son de todo este proceso, a pesar de que están en cascada desde la extracción del mineral, del cuerpo mineralizado, su proceso, su mejora desde el hierro al acero, como proceso productivo de refinación y después del acero a los automóviles. El producto final de toda esa cadena son los automóviles que se venden en 30.200. Por lo tanto, el P por Q, la suma de los P por Q son los 30.200. Y es la última forma de poder calcular ese PIB, ¿no? Bien, variables económicas. Una variable económica es la representación de un concepto económico que puede medirse, ¿no? Si no se puede medir, no le podemos poner un número, entonces no sabemos qué es lo que es. Es como una idea, estamos a lo mejor eh, como en estado de presciencia si no podemos ponerle un número y no podemos decir si es mayor o es menor, cuánto mayor o cuánto menor es, ¿no? En general, estas variables económicas son no negativas, es decir, son mayores o iguales a cero. Eh, no podrían ser negativas en general, pero si yo considero, por ejemplo, la variación de la tasa de crecimiento de un país, esta tasa de crecimiento de un país no necesariamente siempre es positiva. Podría haber un shock económico, una contracción económica, una recesión interna o externa, que sí puede hacer que la variación de la tasa de crecimiento del país sea negativa. Y si no es cosa de ver lo que está pasando en este país hoy día. Es decir, la pandemia y en el mundo lo que ha hecho es, se ha contraído toda la actividad económica porque hemos tenido que estar encerrados, porque hemos tenido que, no se ha podido producir, o lo que finalmente se ha elaborado y producido ha sido muy menor, y si comparamos este periodo con el mismo periodo del año anterior, ocurre que ha caído notoriamente esa producción y por lo tanto tenemos una variación en la tasa de crecimiento que es negativa, ¿no? Y es parte de una contracción económica o una recesión, ¿no? Así que las variables pueden ser negativas, sí, en general son positivas, pero algunas pueden ser negativas. Las variables, estas pueden ser nominales o reales, es decir, el dinero tiene valor en el tiempo y por lo tanto no podemos pensar de que esta variable es comparable algunos valores entre un año y otro. Eh, si con 1.000 pesos yo me compro un kilo de pan hace un año, el precio del pan ha subido hoy día y cuesta un poco más de 1.000 pesos. Por lo tanto, no puedo comparar valores nominales, porque lo que tengo que comparar en el fondo son valores reales. ¿Cuál es el poder adquisitivo que yo tengo en este momento? Y entonces, si hace un año ganaba 1.000 pesos y con eso me podía comprar un kilo de pan, y hoy día el kilo de pan vale, no sé, 1.200, 1.300, 1.500, entonces claramente estoy comprando menos, tengo menor poder adquisitivo y la comparación en términos nominales no me sirve porque lo que yo tengo que comparar en el fondo es eh, poder adquisitivo, ¿no? La capacidad que tenga alguna manera de poder comprar o adquirir bienes y servicios con este dinero, con esta renta que estoy obteniendo. Las variables pueden ser endógenas o exógenas, es decir, pueden ser provenir desde dentro del modelo o desde fuera del modelo. Y hay cosas entonces que tienen que ver con nuestra economía propia y que el buen o mal manejo de ellas puede incidir respecto del consumo, los precios, o sea, la inflación o la deflación, los niveles salariales o también la cantidad de trabajadores que están, que están trabajando y los cesantes, o pueden venir desde fuera endógenas, es decir, no ser el modelo interno propiamente económico de este país, del sistema económico interno, sino que estamos siendo afectados por la pelea a lo mejor entre Estados Unidos y China por el predominio económico, ¿no?
esta guerra comercial. Y podría ser de flujo de stock, ¿no? Em, estas variables, digamos, como la palabra dice stock, como que están acumuladas, ¿no? Y en cambio pero vamos a ver en fondo las definiciones como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, estas variables, acorde a su relación con el tiempo, se podrían definir o clasificar como variables de flujo o variables de stock. Las variables de flujo son indicadores cuya cantidad se mide por unidad de tiempo o por un periodo, un lapso de tiempo determinado, que puede ser un mes, 2 meses, anuales, trimestrales, semestrales, etcétera. Y en ese caso, como ejemplo, podríamos decir que el ingreso nacional y la inversión nacional es una variable de flujo porque nos está diciendo cuál ha sido el ingreso nacional o inversión nacional durante el periodo a lo mejor de un año, ¿no? Cómo ha sido el consumo nacional, la producción nacional, este PIB, ¿ya? La inflación, eh, las exportaciones, las importaciones, en fin, la tasa de natalidad, la tasa de desempleo, la tasa de pobreza, ¿ya? Esas son variables cuya cantidad se puede medir en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y por lo tanto pasarían a ser variables de flujo. ¿Cuál es el flujo que pasó, digamos, en este sistema durante un determinado periodo de tiempo? Y las de stock son, como la palabra lo dice, el stock, una acumulación expresa en un concepto económico en un cierto momento, por ejemplo, la población o el stock de capital de un país o una región, ¿no? Y que obviamente no se mide por periodo. Pero su cantidad sí puede medirse en algún momento del tiempo y se determina por la suma de la variable de flujo que está relacionada, ¿no? En este caso tenemos la riqueza, la deuda pública, el capital de un país, en un determinado momento de tiempo, cómo se ha ido acumulando y por lo tanto si el stock de capital ha ido creciendo o el stock de capital ha ido decreciendo. Estamos capitalizando o no descapitalizando, ¿no? Eh, el almacenaje que podamos tener eventualmente, digamos, también es como una variable de stock. Bueno, como ejemplo, el PIB es una variable de flujo. Si el año 2000 cerró en 100 y el año 2001 en 110, entonces la expansión económica nominal fue de 100 a 110, 10 unidades de 100, por lo tanto es el 10%, y en términos netos se incrementó en 10 unidades monetarias, ¿no? En términos nominales. La deuda pública es una variable stock si el año 2000 terminó en 100 y el año 2001 en 101. Entonces la deuda pública se incrementó en 105 y en términos netos se incrementó en 5 unidades monetarias, ¿no? Bueno, son ejemplos simples. ¿Dónde aparece esto generalmente? La diferencia en las variables de flujo y las variables de stock y en el uso eventualmente que podemos darle. Claramente cuando estamos haciendo estudios o análisis econométricos, cuando estamos haciendo un análisis que nos puede servir para poder tratar de determinar a lo mejor algún tipo de política pública o evaluar algún tipo de política pública, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso hemos dado término a lo que sería la forma inicial de poder calcular los sistemas, o sea, el PIB, las diferentes formas, los distintos sistemas de poder calcular el PIB, ¿no? En el sistema económico.